Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Un gusto saludarles el día de hoy en nuestra mesa técnica, en nuestro Consejo Regional de Cambio Climático. Saludar, bueno, en primer lugar a los Ceremis que nos acompañan, Félix, don Camilo, don Andrés, presente, el alcalde de Loncoche, don Alexis Pineda, saludar con mucho afecto a los representantes de los municipios que nos acompañan, jefes de servicio, equipos técnicos de las diferentes instituciones que componen nuestro colegio regional. El día de hoy es un tema bien importante que es la votación y la aprobación del anteproyecto del Plan de Acción Regional del Cambio Climático para posteriormente ser sometido a la consulta pública. Saludar también a las personas que nos estén viendo por las redes sociales. Y bueno, este punto es bien importante, el hito que se va a generar el día de hoy, porque con esta aprobación de este anteproyecto se pasa después a la consulta, que es muy relevante, y este anteproyecto y la generación del proyecto es también el marco que va a ayudar a las comunas después a la generación de sus planes comunales para las acciones con temas de cambio climático. Así que muy relevante, y creo que también en la fecha, en lo que estamos viviendo hoy día, muy atingente también a la conversación que se pueda generar. Así que yo darle la más cordial de las bienvenidas el día de hoy, y bueno, dejo ahora a don Félix Contreras, Seremi de Medio Ambiente. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Saludar, obviamente, al gobernador, a los distintos CEREMI, jefes de servicio, alcaldes, ¿no es cierto?, que hoy día también nos acompañan, y a los representantes de los distintos municipios y seremías que hoy día están acá. Como bien se mencionaba, es muy importante este hito, ya que va a permitir pasar a la siguiente etapa, que es una etapa fundamental para cualquier proyecto, ¿no es cierto?, que se lleve a cabo y que va a involucrar, por supuesto, a la ciudadanía en relación al cambio climático. Ya es sabido por la mayoría que el cambio climático es algo que llegó para quedarse. Lamentablemente, si bien hay situaciones que se pueden trabajar y abordar para poder revertir, pero hay otras que simplemente ya están y no podemos hacer grandes cambios más que actuar con resiliencia, ¿no es cierto?, a estas situaciones. Hace un par de días atrás se generó acá en la región uno de los eventos climáticos que no se tienen muchos precedentes, ¿no es cierto?, y que quizás es uno de los peores que hemos enfrentado, que simplemente estas situaciones las veíamos a través de la prensa, en las noticias, situaciones que ocurrían quizás en otras partes del planeta. Pero vemos cómo hoy día esto ya nos está tocando y ha traído consecuencias muy desastrosas, ¿verdad? Hoy día nos acompaña acá el Seremi Salud, Andrés, también el Seremi Economía, y los distintos representantes de los municipios, los alcaldes también, que no me cabe la menor duda que lo que están viviendo en sus comunas es algo que no existía presente. Y a veces cuando no ocurren estos problemas, a veces estamos una hora sin energía eléctrica, por ejemplo, sin agua, y nos cuesta bastante aceptarlo, pero llevar días con estas situaciones es complejo. Entonces tenemos que avanzar hacia una estrategia que permita adaptarnos a estas situaciones, a estas crisis climáticas que han sido por todos reconocidas por la ciencia, incluso, y por allá por el año 90, en la Cumbre para la Tierra, ¿no es cierto?, en Río de Janeiro, se habló por primera vez, o se reconoce por los principales líderes mundiales, que estábamos frente a una crisis climática, ¿ya?, a un cambio climático. Hace tiempo se habla del calentamiento global, y se dice que para poder superar hay que progresar, pero de una forma sustentable. Y para poder hacerlo, uno de los aspectos más importantes es justamente generar conciencia en toda la ciudadanía. Y conciencia que al año 2024, ¿no es cierto?, esto fue el año 1992, seguimos hablando que es muy necesaria. Por lo tanto, el avanzar en esta temática y que sea transversal y que los distintos servicios que hoy día están acá presentes, incluso aquellos que quizás no han podido estar por distintas razones, es porque estamos y reconocemos, ¿cierto?, que es algo que sin lugar a dudas tenemos que abordar. Este año debe estar listo el Plan Regional de Cambio Climático, y también el próximo año, en el mes de junio, deben estar los planes comunales de cambio climático, ¿ya? Incluso cuando uno revisa la ley, Marco de Cambio Climático establece que los planes comunales de ordenamiento y los planes comunales también de emergencia y desastre que deben existir
deben incorporar temáticas de cambio climático, ¿ya? Y en la ley no quedó establecido porque sí o porque a alguien se le ocurrió, sino que quedó establecido porque todos los efectos que hoy día estamos viviendo como humanidad, y sobre todo en nuestro país, en nuestra región de la Araucanía, en las 32 comunas, lógicamente algún impacto es generado también por esta situación de cambio climático. Así que quiero agradecer esta instancia que estén presentes. Hoy día vamos a tomar una decisión muy importante y también el llamado a que todos podamos, en este caso, acuñar este llamado a la ciudadanía a que las observaciones que tengan, ¿no es cierto?, las puedan hacer a través de las plataformas que van a existir, y eso va a permitir que los equipos que están trabajando de su servicio, también de medio ambiente, también del gobierno regional y de la delegación, por supuesto, puedan analizarla, y aquellas que puedan ser incorporadas, así lo sea. Así que muchas gracias por este entonces. Ahora, don Pablo Charren, para darnos el contexto y las reglas de la votación. Adelante. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludarles a todas y a todos, representantes del Comité Regional de Cambio Climático. Bueno, muy brevemente, estábamos hoy día en las palabras, ¿cierto?, de bienvenida. La agenda que tenemos hoy es poder también hacer un resumen del estado actual del Plan de Acción Regional. Luego vamos a pasar a la presentación misma del anteproyecto del Plan de Acción, que va a estar a cargo de la consultora EBP, que están los representantes acá adelante. Después, un espacio de consulta y finalmente el hito de votación, ya que es importante hoy día cerrar este tema. Bueno, como resumen, más que nada, mostrarles las etapas, ¿cierto?, que hoy día están reglamentadas de acuerdo al Plan de Acción Regional. Ya, lo primero es actividades previas de inicio al procedimiento formal de este Plan de Acción Regional. Tenemos el reglamento que fue publicado el 21 de diciembre del 2023, ¿cierto? Y en base a ese se establecen todos estos tiempos y estas etapas. Ahí fueron realizadas, ¿cierto?, señalar, que después se va a decir con más detalle, pero se realizó un trabajo preliminar de levantamiento de antecedentes de la región, que ya ha sido presentado en algunas oportunidades en este comité regional, por la Universidad Autónoma, ¿cierto?, en que se trabajó con distintas comisiones, distintas instancias participativas, en donde se logró avanzar con los primeros insumos. Ese proyecto fue financiado por el gobierno regional a través de un proyecto FIC, que ya finalizó, y eso sirvió para poder tener las bases, ¿cierto?, y avanzar hacia la consolidación de este anteproyecto. Luego, bueno, pasamos a la etapa 1, que es el inicio del procedimiento, en donde de parte del gobierno regional se elabora una resolución de inicio de este procedimiento que está acá, ¿cierto?, el 12 de marzo del 2024, después de una votación que hubo en el último Comité Regional de Cambio Climático en enero, que se resolvió avanzar. Se apertura el expediente público, también de parte del gobierno regional, que hoy día está completo hasta el anteproyecto que está cargado en ese expediente. Se recepcionaron también antecedentes de la ciudadanía en ese periodo, según lo que establece el reglamento, y se hizo un llamado a los coayudantes o las instituciones que participan de alguna forma para construir, ¿cierto?, el plan de acción regional, y también forman parte de las medidas que se establecen ahí. Entonces, la etapa 2 es elaborar el anteproyecto, cosa que fue realizado, ¿cierto?, como les comentaba, y tiene que pasar por una aprobación del Comité Regional de Cambio Climático para posteriormente avanzar hacia una resolución de aprobación y también acciones de participación ciudadana en el marco de la consulta pública, que dura 30 días hábiles, ¿cierto?, según la etapa 3 que aparece acá. Y ahí es donde también van a haber algunas acciones de acercamiento hacia las comunas para poder mostrar más en detalle el anteproyecto. Finalmente, la etapa 4, después de que pasamos a la consulta pública, se recepcionan los antecedentes, se trabaja en el proyecto definitivo, que incorpora todas aquellas observaciones que provengan de la ciudadanía o de los mismos servicios públicos que también se pueden aportar y opinar al respecto. Finalmente tiene una nueva aprobación del COREC y se pasa a una etapa la etapa final, ¿cierto?, que es
un acuerdo favorable del Consejo Regional y una resolución finalmente que es de delegación presidencial. Esos son como los pasos que vienen, y abajo están un poco los tiempos estimados, los tiempos tope por reglamento que se tienen para elaborar estas etapas, ¿ya? Eso en relación a las etapas, y finalmente simplemente dar un resumen de lo que es la votación que hoy día se va a realizar al final de la presentación. Nosotros, desde el Comité Regional, existe una conformación de este COREC del año 2017, pero se ratifica el 2019, ¿ya? Por una resolución en que ahí se establece que el quórum para sesionar, ¿cierto?, es la mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicio, es decir, de las personas que están habilitadas para votar, son parte, y los acuerdos son por mayoría simple de los presentes, ¿ya? Es decir, 50 más 1 de los presentes. Las votaciones son públicas y nominales, tal como se va a hacer en esta ocasión, ¿cierto? Y se convoca a autoridades pertenecientes al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que están dados ahí en ese listado, y además también se tomó la decisión de participar con todos los municipios, ¿cierto? Desde que está sesionando el Comité Regional. Entonces ahí están los serenis que al final se va a dar paso a la votación. Así que principalmente eso, presidente, sí que... Gracias, don Pablo. Y ahora pasamos a la presentación del anteproyecto del Plan de Acción Regional de Cambio Climático, que será presentado por un profesional de la consultora BP. Aprovecho también de saludar a nuestro consejero regional, don Felipe Martínez, que se suma a la mesa de colegio. ¿Su nombre? Por acá, Rubén Méndez y Rubén. Paula Hernández. Adelante. Bien, bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad de poder trabajar con la región de la Araucanía. Para nosotros es un placer estarlos apoyando en el desarrollo de este plan de cambio climático a escala regional. Saludar a las autoridades presentes, gobernador, seremis, alcaldes y profesionales, vecinos, vecinas de la región. Y quizás antes comentarles un poco sobre nosotros. Nosotros somos una consultora que es de origen suizo, estamos trabajando en Chile desde el 2012. Esta consultora está presente en Suiza, Estados Unidos, Brasil, China, la India y también en Alemania. Y desde sus orígenes ha buscado trabajar en el desarrollo sustentable a escala local. En este sentido se han implementado algunos programas a nivel de los territorios acá en Chile, en particular con las estrategias energéticas locales, y me da gusto ver a varias comunas que han estado involucradas en el proceso. Ahí particularmente en Patricio, en Temuco, hemos trabajado en distintos territorios de la región, y por supuesto que esto tiene una fuerte vinculación con el cambio climático, ¿cierto? Y desde ahí es que nosotros hemos decidido poder también trabajar y vincularnos a este proceso del anteproyecto del plan de cambio climático a nivel regional en Araucanía. Están cargando la presentación, ¿cierto? Entonces, mientras tanto, les voy a comentar algunos aspectos de escala más generales. Bueno, la presentación de hoy está un poco estructurada en los siguientes 4 temas que tienen que ver con, por una parte, dar un contexto general de cómo fue la consultoría, ¿cierto? La metodología que estaba utilizada, ya Pablo nos adelantó un poco de los aspectos metodológicos, el proceso participativo, que es fundamental para poder ir validando y construyendo los distintos compromisos que establece este plan de forma ampliamente participativa desde el territorio. Después, revisar el portafolio de medidas, tanto de mitigación como de adaptación dentro del plan, y finalmente dejar un espacio también para resolver dudas, consultas respecto al proceso y sobre todo de los próximos pasos, porque tal como lo dijeron el gobernador y el Ceremi, es fundamental, hoy día es necesario un paso fundamental, que es poder disponibilizar este borrador de anteproyecto, ¿cierto?, para que pueda ser retroalimentado por toda la sociedad y así construir un proyecto definitivo. Por lo tanto, es realmente un gran paso el que está dando la Araucanía, y no solo a nivel como territorial, sino que a nivel nacional. No sé si podemos ir a las siguientes láminas. La siguiente. Y tiene que ver con lo que ustedes mencionaron de la Ley Marco Cambio Climático. Hoy día, como bien también lo dijo el gobernador, estamos enfrentando uno de los desafíos quizás más grandes de la humanidad, que tiene que ver con el cambio climático, que es un desafío permanente sobre el cual tenemos que adaptarnos. Y en este sentido se genera la obligatoriedad de desarrollar estos planes, no solamente a nivel regional, sino que también a nivel comunal y a nivel sectorial, es decir, de los sectores productivos. Por lo tanto, una vez que tengamos este plan, también está el desafío de integración, de integrar el plan regional a nivel de los planes sectoriales, ¿cierto?, a nivel nacional,
pero también hacer la bajada a nivel de los municipios. Y no solamente a través de los planes de acción comunales de cambio climático, sino que también de otros instrumentos, como son las estrategias energéticas locales, estrategias hídricas locales, los PLADECO, ¿cierto? La certificación ambiental comunal, con el objetivo de que todos estos instrumentos que hoy día se están levantando a nivel de sustentabilidad a escala local puedan ser coherentes entre sí y ser interdisciplinarios. Entonces, para esto se establece una guía metodológica que es el documento rector para la elaboración de este plan. A continuación vamos a ver una línea de tiempo y es muy importante, yo creo, mencionarles cómo ha sido este proceso, porque es un proceso que viene de larga data. Esto se comenzó a trabajar en el 2021, ¿cierto? En diciembre, con la aprobación de una transferencia tecnológica para mitigar los efectos del cambio climático del sector silvagropecuario. Ahí recién se comienza el impulso de trabajar este plan, es decir, un poco antes de que todavía tengamos una guía metodológica, un reglamento, y esto por el ímpetu que tiene también la región y el compromiso de enfrentar el cambio climático de forma planificada. Luego se hace el lanzamiento de este programa en abril del 2022. Entre mayo y noviembre del 2022 se inicia un proceso participativo con 11 talleres donde se levantaron servicios ecosistémicos a nivel comunal, se hicieron talleres también para identificar los riesgos, las amenazas, ¿cierto? Las sensibilidades climáticas y la conformación de distintas comisiones de trabajo para hacer seguimiento de este proceso. Luego, en octubre del 2022, hizo un seminario que se tituló Hacia la construcción de un plan de acción regional del cambio climático, organizado por la Seremia de Medio Ambiente y también el GORE. Luego, ya en el 2023, entre marzo y mayo, comienzan las distintas etapas de la recolección de información, ¿cierto?, a nivel regional y poder establecer así un primer borrador del anteproyecto del plan. Y después, en noviembre del mismo año, del 2023, se hizo un workshop que se llamó Desafíos de la adaptación al cambio climático y que fue un espacio también para poder dar a conocer algunos de los resultados y generar un debate en torno a los riesgos del cambio climático en la región. Y todo este trabajo previo da el impulso para que durante el 2024, en enero del 2024, ¿cierto?, de este año, hubo una sesión del COREC donde se resuelve por unanimidad el inicio formal para elaborar el plan de cambio climático en la Araucanía. Esto fue publicado en el Diario Oficial también, y de ahí se inició un proceso participativo que Paula nos va a comentar como los detalles, las grandes cifras, y también las distintas instancias que vienen involucradas, y luego yo nuevamente voy a tomar la palabra para comentarles más resultados sobre este plan. Así que los dejo con Paula. Perfecto. Muchas gracias, Rubén. Ahí te pido si me puedes apoyar con Sí, gracias. Bueno, como bien saben, esta es una lámina que resume un poco las instancias participativas que se realizaron tanto a nivel presencial como virtual. Aquí no están todas, pero son el grueso de estas instancias. Estas parten en el año 2022, donde se realizaron 11 instancias participativas con las distintas comunas de la región para levantar información acerca de los distintos servicios ecosistémicos que se encuentran en el territorio. Luego, y bueno, más bien un poco de forma paralela, se realizaron también 2 talleres para levantar información, el primero de ellos sobre riesgos y amenazas del cambio climático y el segundo de vulnerabilidad y exposición al cambio climático. En esta instancia también se conformaron las comisiones de trabajo del COREC para poder ir trabajando con las distintas medidas que salieron luego en esta tercera etapa ya que ustedes ven aquí como en color morado, que fueron trabajadas entre el año 2023 y 2024. Aquí también se realizaron distintos talleres para poder planificar y mejorar las medidas que componen hoy el plan de acción. Y ya por último, entre mayo y junio de este año se realizó el último ciclo de instancias participativas. Como ustedes pueden ver en la presentación, se realizaron 2 con el sector de sociedad civil, ONGs y academia, 2 con el sector de turismo y industria en general, y 2 con las comunidades indígenas. Y el objetivo de estos talleres fue, en primera instancia, poder hablar sobre, profundizar más bien en la información respecto a la exposición al cambio climático, y ya la segunda instancia tenía por objetivo sentarse en las mesas de trabajo y conversar sobre las distintas medidas que componen el plan de acción con la finalidad de poder mejorarlas. Adelante. Bueno, de manera adicional, luego de estos talleres que comentaba que se realizaron entre mayo y junio de este año, se habilitó un buzón virtual de cambio climático que consistía en un formulario de Google en el que las personas pudieron responder estas 3 preguntas que ustedes pueden ver en pantalla.
que es las principales amenazas del cambio climático para los territorios de las personas, luego también las principales amenazas climáticas, pero ya a nivel regional, y también cómo les gustaría que fuese esta imagen objetivo de la región en términos de cambio climático. Esto más que nada para construir la visión que se va a presentar a continuación. En total se obtuvieron 120 respuestas en un periodo de más o menos 20 días. La verdad es que tuvo alta participación. Participaron 23 de las 32 comunas de la región y tuvimos una gran participación de la sociedad civil con 52 encuestas de las 120. Y también seguidos por el sector público. Adelante. Ya en términos de las instancias participativas presenciales, entre el 2022 al 2024, tuvimos alrededor de 340 personas y en términos de género tenemos ahí que el 55% fue representado por hombres y el 45% por mujeres. Y bueno, como a modo resumen también de las instancias en general, bueno, tenemos por un lado, se realizaron distintas sesiones del COREC para hablar de esta temática del Plan de Acción Regional. También están los 11 talleres que les había comentado para levantar información respecto a los servicios ecosistémicos de la región. Se realizaron 3 talleres más para levantar información sobre los riesgos, amenazas y vulnerabilidad al cambio climático. Y también para definir las distintas comisiones. Y con esto se realizaron alrededor de 23 comisiones más o menos con distintas entidades a nivel regional para trabajar con mayor profundidad de las medidas. Y ya posteriormente tenemos 3 talleres destinados a profundizar en términos de exposición al cambio climático y los últimos 3 talleres destinados a profundizar en el tema de las medidas que estaban en el anteproyecto del parque. Y aquí para visualizar más que nada las cifras, en total se realizaron un total de 23 talleres y comisiones online, 21 talleres presenciales, 340 personas participaron de forma presencial, y todo esto para generar 24 medidas de trabajo, que son las que, bueno, no vamos a poder entrar tanto en detalle hoy día, pero se van a presentar brevemente. Y respecto al buzón de cambio climático, tenemos ahí alrededor de 120 respuestas. Así que ahora los voy a dejar con Rubén de nuevo. Bien, muchas gracias, Paula, porque yo creo que la etapa del proceso participativo es fundamental, de cierta manera, porque refleja también las distintas voces que son parte del territorio, de los distintos dolores que tiene el territorio en temas de cambio climático y cómo pueden ser abordados también desde una perspectiva integral. Entonces, vamos a revisar qué es el plan, cómo se constituye, cuáles son sus distintos componentes y también cuál es la lógica que tiene de construcción en base a la guía metodológica que establece el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, el anteproyecto es un borrador, ¿cierto? Esto tiene que pasar por consulta pública, ahí se tiene que hacer una revisión que es más profunda, ¿cierto? Donde cualquier persona de la región puede aportar. Y luego de esto viene el proceso de elaborar el proyecto definitivo, es decir, todavía estamos hablando de un documento que es borrador, pero ya bien contundente, ¿cierto? Que tiene todas sus etapas desarrolladas. Entonces, básicamente es un informe, ¿cierto? Un informe extenso que tiene toda la justificación de cómo se hizo todo este proceso participativo y también cuáles son las distintas cadenas de impacto que justifican los riesgos que dan pie a las medidas que se han establecido. Entonces, estos son los 8 grandes componentes que tiene este plan, ¿cierto? Primero, un marco que es político institucional de cambio climático, donde se dan orientaciones como, por ejemplo, la ley marco cambio climático, el proceso de elaboración, el contexto climático a nivel regional, sus proyecciones y potenciales impactos en la región, una caracterización de la vulnerabilidad al cambio climático en la región. Para esto es muy importante utilizar los instrumentos que establece el Ministerio de Medio Ambiente, como lo es ARCLIM, ¿cierto? Que nos da una información relevante a nivel territorial. En la elaboración de un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, medidas relativas a los medios de implementación, identificación y priorización de medidas de mitigación y adaptación, y finalmente un sistema de medición, reporte y verificación, que son los MRV, para las medidas del plan. Entonces, cada una de las medidas tiene, de cierta manera, unos indicadores que hay que seguir, ¿cierto? Y esto es para pensar en cómo podemos mirar en el largo plazo el desarrollo del plan y cada una de las medidas, y cómo se tienen que ir midiendo el avance del trabajo a nivel regional. Por eso es tan importante los sistemas MRV. Bien,
Y de esta manera, uno de los elementos más importantes del plan es proyectar un escenario futuro. Una visión es un escenario al cual nosotros nos proyectamos en el tiempo y que es bastante importante porque nos permite definir un horizonte sobre el cual tenemos que avanzar con medidas que sean concretas e indicadores que nos permitan medir también este avance. Entonces, de forma participativa, a lo que se llevó pues a esta visión, la voy a leer. Tiene algunos elementos que destacamos ahí en colores porque los consideramos relevantes, pero es la siguiente. Dice, la región de la Araucanía promoverá el desarrollo bajo en emisiones apuntando a la resiliencia frente al cambio climático, entendiendo la urgencia de incorporar los riesgos climáticos locales en la implementación de políticas públicas para lograr una mejor calidad de vida de sus habitantes, promoviendo el bien común, así como la implementación de acciones y medidas que permitan enfrentar la crisis climática, valorando el cuidado de sus entornos naturales. Y aquí, interesante ver cómo se pone la calidad de vida también en el centro de la visión. Y luego dice, se promoverá la participación, educación y trabajo comunitario mediante acciones concretas para enfrentar el cambio climático, incorporando una perspectiva de género para hacer frente al cambio climático de manera efectiva y equitativa y que incluya los conocimientos y perspectivas de las comunidades indígenas, fomentando así un enfoque más diverso y holístico. También le da un fuerte componente a el tema cultural, ¿cierto?, a nivel de la región. Entonces, esta es la visión que se estableció y que está dentro del plan y que encabeza, de cierta forma, todas las acciones que vienen a continuación. Bueno, esta lámina, lo que de cierta manera no es necesario que veamos los detalles, pero lo que busca reflejar es que estas medidas no se sacan de un sombrero, ¿cierto?, sino que estas medidas responden a ciertos riesgos climáticos que están presentes en la región. Riesgos como pueden ser la sequía, ¿cierto?, las olas de calor en verano, y distintos tipos de riesgo que están establecidos en la plataforma ArcClim, ¿ya? Y que esto se pueden visibilizar hoy día a nivel cartográfico y que te dan información que se construye a partir de amenazas climáticas que tienen que ver con variables como la temperatura, ¿cierto?, las precipitaciones, y como ustedes ya lo saben, en términos generales a nivel país, las precipitaciones están en una disminución, las temperaturas están en aumento, la población en general va en aumento, principalmente en los centros urbanos, por lo tanto vemos una presión también por los recursos hídricos y también hoy día los nuevos fenómenos que estamos enfrentando, como lo son las olas de calor, ¿cierto? Y ahí vimos algunos resultados, por ejemplo, Traiguén, una comuna que resultó con indicadores que uno le llaman la atención, ¿cierto?, de altas temperaturas. Vimos las noticias también, esto se puede ver en la prensa, y bueno, de cierta manera, estos indicadores que a su vez son las amenazas climáticas, la vulnerabilidad, ¿cierto?, a nivel de los sectores productivos, de los sistemas y de la comunidad local, y también la exposición a estos riesgos, van definiendo estas cadenas de impacto, que a su vez la vulnerabilidad está definida por la sensibilidad, que tiene que ver también como cuán sensible es la comunidad a los efectos del cambio climático, pero por otra parte, muy importante, cuál es nuestra capacidad adaptativa. Por ahí el gobernador también lo dijo, hoy día el cambio climático llegó para quedarse y tenemos que adaptarnos, ¿cierto? Y por eso es que se están desarrollando estos planes. Por lo tanto, la capacidad adaptativa también es algo que se mide y se analiza en esta plataforma de ArcClim, ¿cierto?, que es esta plataforma validada por el Ministerio de Medio Ambiente y que nos permite de esta manera llegar a lo siguiente, que es, por una parte, tenemos el plan, ¿cierto?, que es este documento, pero ustedes van a ver un documento extenso, pero aquí lo relevante son las medidas, ¿cierto? Porque todo el diagnóstico es, de cierta forma, es una foto del momento, ¿cierto? Un diagnóstico uno puede sacar una situación actual, obviamente con una mirada proyectiva hacia el futuro, pero que de cierta manera nos da indicadores del hoy. ¿Para qué? Para construir algunas medidas que son, por una parte, de adaptación y por otra parte, de mitigación. Adaptación resulta ser un poco más simple de entender, porque la adaptación es cómo nosotros cambiamos, ¿cierto? Nos adaptamos al cambio climático y nos permite ser una comunidad, en este caso una región más resiliente, ¿cierto?, que se puede adaptar a este cambio constantemente. Pero también de mitigación, que es cómo podemos reducir el impacto que hemos generado hasta el momento con medidas que permitan reducir, por ejemplo, las emisiones que se generan. Y ahí están todas las medidas que tienen que ver con las energías renovables, la electromovilidad y todo lo que se está moviendo a nivel nacional e internacional para migrar hacia el full electric, que es migrar hacia el uso de la electricidad que esté abastecida obviamente por generación de energías limpias. Entonces, básicamente, lo relevante son estas medidas, y las medidas a su vez están compuestas por una estructura. Esta estructura no la inventamos nosotros, también es una orientación que está establecida en la guía metodológica
del Ministerio de Medio Ambiente y que tiene los siguientes grandes capítulos. En realidad quedaron un poco extensas las medidas, pero quisimos avanzar de esa manera para que quede bien contundente y haya harto que revisar en esta consulta pública. Está, por una parte, la descripción de la medida, cómo se justifica, ¿cierto?, a nivel de la cadena de impacto, de los riesgos, de las sensibilidades, de la capacidad adaptativa de los distintos territorios, las instituciones que están involucradas en su desarrollo, quizás Corfo, quizás el MOP, quizás CONAF, ¿cierto?, todas las entidades que están vinculadas a todas las medidas, acciones o actividades concretas, es decir, una medida tiene que tener también una orientación de cuáles son los distintos pasos, macroactividades que hay que realizar para poder llevar a cabo la medida, indicadores del progreso, es decir, cómo vamos a medir el impacto, quizás con reducción de emisiones, quizás tiene que ver con la disponibilidad de algún recurso, medios de verificación, ¿cierto? Como pueden ser, en el caso de, por ejemplo, hay algunas medidas que tienen que ver con la educación, a nivel de cambio climático, que tienen que ver con quizás número de personas, asistentes, o fotografías, o productos de lo que se esté trabajando, los co-beneficios en adaptación, ¿cierto? A nivel comunitario. Esta también es muy importante de la relación y sinergia con otras medidas. Es lo que les comentaba al inicio de que tenemos un nuevo plan, pero ya hay planes funcionando. Están, ¿cierto?, también el PER, que es el Plan Estratégico Energético Regional, están los estudios ¿cierto?, del borde costero, hay muchos estudios y planes locales a nivel de los municipios también, energéticos, hídricos, Pladeco, SCAM, y tenemos la oportunidad de generar articulación. Y por eso es que las medidas también incorporan sinergias entre otras medidas, ¿cierto? Luego, los costos totales estimados, que son orientaciones que están sujetas a evaluación y que tienen que pasar por esta consulta pública para después ajustarse en el proyecto final, este es solo el anteproyecto, y potenciales fuentes de financiamiento, que por ejemplo, programas públicos o privados, o qué modelos de negocio, instrumentos de financiamiento pueden ser utilizados para poder desencadenar la implementación de estas acciones. De todas formas, estuvimos viendo que la Araucanía tiene un gran avance. Vimos que ya hay hartos proyectos relacionados a la electromovilidad, a la educación, que ya están andando. En total, tal como lo dijo Paula, se lograron recolectar 24 medidas. Estas 24 medidas han sido conversadas con todos los sectores, en los procesos participativos tienen los insumos de todas las personas que han participado, tanto en los talleres presenciales, virtuales, las sesiones, así como también del buzón ciudadano, ¿cierto?, el buzón virtual. Y acá tenemos medidas de distintos sectores. Por ejemplo, del sector salud hay 2 medidas, el sector energía 4, sector turismo 3, sitio agropecuario 1, pesca y agricultura 4, ¿cierto?, en la zona más de la Araucanía costa, hay por ahí Nueva Imperial, ¿cierto?, biodiversidad 2, recursos hídricos 2, asentamientos humanos 5 y transversales 2. Y de este total de 24 medidas, como les mencionaba, se dividen en estos 2 conceptos. Por una parte, algunos que son de adaptación y por otra que son de mitigación. Y aquí, por la naturaleza también de la Araucanía, hay varias que están más ligadas a la adaptación, ¿cierto?, que tienen que ver también con esta lógica de región sumidero, que tienen un gran potencial para poder también adaptarse a los efectos que tiene el cambio climático, pero también de mitigar, y por eso es que hay un 29% de medidas que están asociadas a la mitigación, y que por supuesto que aquí hay un gran potencial en cuanto a la reforestación, ¿cierto?, en donde ustedes pueden generar una contribución importante para la NDC a nivel nacional, en términos como de reducción de emisiones por esa línea. Bueno, y acá, como lo dijo Pablo, no tenemos tanto tiempo, pero nos gustaría, igual quisimos traer esto, que sea un poco pesado, pero lo vamos a ir pasando rápido, para que puedan ver al menos las distintas medidas que están dentro de este plan. Ustedes tienen el documento, lo van a poder revisar en detalle. Cada una de estas líneas es una ficha contundente, y esto va a ser sometido también a consulta pública para poder tener retroalimentación de todos y todas, de personas expertas, de personas de las comunidades que tengan alguna apreciación específica sobre algunos territorios, y poder después recoger todas estas medidas y poder establecer mejoras dentro del anteproyecto, que sí, ojo, que sigue siendo un anteproyecto para luego convertirse en un proyecto definitivo. Bien, entonces a nivel transversal tenemos 2 medidas. Por una parte, la integración del cambio climático y gestión hídrica en el ordenamiento territorial, ¿cierto? Esto a través de los instrumentos de los municipios, ¿cierto?, como los planes reguladores, entre otros. La formación de capital humano en temas de cambio climático. Aquí hay todo un trabajo con las universidades de poder generar profesionales que estén expertos en el cambio climático y que puedan desencadenar más acciones, ¿cierto?, a nivel territorial,
Estas dos son de adaptación. Luego tenemos, respecto al sector de los asentamientos humanos, muy importante, es el sector que tiene más medidas, ¿ya? Y esto es relevante porque es como que se nota que el centro aquí de la preocupación está en la ciudadanía. La mejora de estándares de diseño y construcción en el desarrollo urbano regional, incorporando la adaptación al cambio climático y gestión de riesgos hidroclimáticos, ¿cierto? Lo estamos viendo ahora con las lluvias, ¿cierto? Y todos los impactos que esto genera también a nivel de los sectores más urbanos o los sectores que están urbanizando, y poder incorporar en el diseño y la construcción de los barrios, de las casas, medidas adaptativas a este cambio climático. Ustedes saben que desde el 2000 aproximadamente que empezaron a generar estándares más estrictos en Chile para la construcción en cuanto a la eficiencia energética. Es decir, todas las casas antes del 2000 no tienen medidas, por ejemplo, de eficiencia energética, digamos, de acuerdo a la reglamentación. Por lo tanto, tenemos una oportunidad también de ahora incorporar no solamente lo energético, sino que también lo hídrico. Está la integración de infraestructura verde y parques urbanos en proyectos habitacionales y obras urbanas, ¿cierto? La importancia de las áreas verdes para también reducir las temperaturas a nivel local, sobre todo en los espacios más urbanizados, donde la falta de áreas verdes obviamente implica un favorecer las islas de calor. Después tenemos iniciativas de desarrollo de gestión integral de residuos y economía circular, ¿cierto? Avanzando hacia la gestión de residuos en los municipios y poder hacernos cargo también de, incorporando también la ley RED, ¿cierto? Del tema de residuos. Promover la movilidad sostenible y reducción del uso de transporte motorizado privado en áreas urbanas y interurbanas. Aquí ya hay un gran trabajo de ustedes. Estuvimos revisando, por ejemplo, todos los planes de ciclovías que se están desarrollando. Nosotros nos metimos a mercado público y vimos todas las licitaciones que hay y realmente han hecho un buen trabajo también en la región en esto, pero es importante tener una mirada común, ¿cierto? Que todos los municipios puedan tener un mismo nivel de avance para esta integración a escala regional. Luego, el fomento de medios de transporte no motorizados y mejora de la infraestructura de movilidad urbana, que es otro que tiene que ver con mitigación. Esto tiene que ver con mitigación porque permiten reducir las emisiones, ¿cierto? Luego tenemos en recursos hídricos, asegurando la disponibilidad sostenible de agua potable y saneamiento mediante una gestión hídrica eficiente y la protección de los recursos naturales. Esto también se conecta con el desarrollo de nuevos instrumentos de escala municipal que puedan mirar el desafío de la gestión hídrica, ¿cierto? El abastecimiento a nivel de consumo humano, pero también del riego de áreas verdes, de los derechos de agua, de estudiar los niveles de los pozos, entre otros. Recursos hídricos, ecosistémicos acuáticos y modelos de gobernanza por cuencas hidrográficas. Esto es fundamental y como ustedes saben, la DGA hoy día está impulsando estos estudios hídricos a nivel de cuenca, porque el ciclo del agua funciona no a nivel regional ni a nivel municipal, sino que a nivel de cuenca hidrográfica. Entonces es muy importante tener también esta escala a nivel de los planes, porque uno de los elementos más relevantes de la adaptación es la gestión de los recursos hídricos. En términos de biodiversidad, tenemos la conservación de ecosistemas y su biodiversidad. La región obviamente tiene mucha riqueza en esa materia. El manejo sustentable y recuperación del bosque nativo de la región, sobre todo también haciendo frente a los incendios, ciertos forestales y poder reducir ese riesgo. En términos de pesca y agricultura, y aquí quizás nos vamos también como a la zona más costera en algunos casos, es promover el consumo regional de recursos hidrobiológicos, productos pesqueros y agrícolas en la región de la Araucanía, apuntando a generar cadenas de valor comerciales regionales, internas, ¿cierto? Y fomentar también la economía circular en los territorios. Fortalecer la gestión de la información generada por los diferentes programas de vigilancia, ¿cierto? Este también es importante porque muchas veces en los talleres nos decían, mira, falta información también. Es importante que haya plataformas públicas donde uno pueda ver el avance, donde uno pueda ver qué instrumentos se están haciendo, y por eso es importante también fortalecer la gestión de la información que se está levantando en la región. Porque también hay muchos esfuerzos, ¿cierto?, que de repente no están todos como conectados. Implementar la resiliencia de la agricultura al cambio climático, mejorando la gestión del sector en forma estratégica e integrada, y fomentar la investigación para mejorar el conocimiento de los escenarios de impacto del cambio climático sobre los servicios ecosistémicos en los cuales se sustenta la pesca y la agricultura para la región de la Araucanía, sobre todo pensando aquí en la Araucanía costa. A nivel silvoagropecuario está promover el uso sostenible de los recursos hídricos en el sector silvoagropecuario a través de la incorporación de tecnología, potenciando la adaptación de sistemas productivos
bajo un escenario de cambio climático, ¿cierto? Y aquí hay distintas tecnologías que hoy día se están utilizando. Está, por ejemplo, esta empresa que es Aqua 4D, ¿cierto? Que permite hacer un uso más eficiente de los recursos hídricos, técnicas de riego, capacitación, monitoreo del consumo del agua, etc. A nivel turístico está la gestión y análisis de vulnerabilidad al cambio climático, ¿cierto? De SOIT y destinos turísticos consolidados. Esto permite también poder hacer frente de los sectores que tienen mayor vulnerabilidad. Luego está difundir e integrar herramientas sobre sustentabilidad y cambio climático a los prestadores de servicios turísticos y gestores de destinos disponibles en la región, que oriente la diversificación de la oferta turística en marco del nuevo escenario climático, entendiendo que los cambios en el clima también afectan los sectores productivos, especialmente el turismo. Por lo tanto, tenemos que tener un turismo que avance hacia la resiliencia al cambio climático. Promover e incentivar el ecoturismo y la gestión sustentable de prestadores de servicios turísticos. Ese entiendo que es el último, ¿cierto? No, tenemos más. Vamos a continuar. Tenemos en el sector energía 4 nuevas medidas, que es el programa de eficiencia energética residencial y reducción de las emisiones en áreas urbanas, muy ligado al instrumento de las estrategias energéticas locales, que varias comunas de la región lo tienen. La promoción de la eficiencia energética mediante información ciudadana, lo mismo. El fomento de energías renovables, biomasa eficiente y electricidad para calefacción y agua caliente a nivel sanitario, ¿cierto? Aquí también uno ve los posibles vínculos con los instrumentos públicos, como el programa Quiero mi barrio, el 3PF, ¿cierto? Que hacen mejoramiento en esta línea a nivel de los barrios. Y el fomento de la eficiencia energética y energías renovables en mi pyme, que se vincula mucho a este programa Ponle energía a tu pyme o Ponle energía a mi pyme del Ministerio de Energía. Todo esto tiene que ver con mitigación y es normal que el sector energético esté más vinculado a la mitigación porque el reemplazo de la energía renovable o la reducción del consumo de energía nos permiten reducir nuestra huella de carbono, por lo tanto no es poco esperable que todo esto esté ligado hacia la mitigación al cambio climático. Y luego tenemos salud, ¿cierto? Que recibimos los comentarios hace muy poquito del sector salud, y está la implementación del programa de salud y bienestar a nivel climático. Ustedes me imagino que ya han escuchado lo que es la estrés climático o la ansiedad climática y todos los efectos a nivel cardiorrespiratorio. El cambio climático está directamente relacionado también con la salud. Por lo tanto, es importante tener medidas en esa línea y el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria frente al cambio climático. Y ahora sí, esos eran los últimos, y comentarles de que la Araucanía ya ha hecho avances. O sea, hoy día tenemos todo este listado de medidas y uno puede decir, bueno, ¿cómo vamos a poder enfrentar todas estas medidas? Son hartas medidas, son 24, son medidas ambiciosas, pero ustedes están haciendo un trabajo fuerte a nivel regional en cuanto a buses eléctricos, capacitaciones, modernización de la agricultura, por lo tanto, y muchas otras cosas. Hay muchas estrategias energéticas locales. La región está avanzando en materia de cambio climático hace un tiempo. Por lo tanto, esto solo busca fortalecer el ímpetu de la región para poder tener este plan de cambio climático a nivel regional, pero obviamente ustedes ya tienen un avance en esta materia. Obviamente siempre hay oportunidades. Y en este sentido, tanto del diagnóstico como de las sinergias. En cuanto al diagnóstico, hoy día tenemos este instrumento que es ARCLIM, ¿cierto? Que es bastante completo, pero que sigue en constante proceso de mejora. Por lo tanto, uno también tiene una oportunidad para seguir haciendo investigación, trabajo con las universidades para levantar y profundizar las amenazas, los riesgos, las sensibilidades climáticas a nivel local y seguir profundizándolo a nivel local. Y por eso es que el desarrollo de los planes de acción comunal de cambio climático son una gran oportunidad para hacer una bajada del PAC. Y por otra parte, creemos que también está esta oportunidad que no hay que dejar de ver, y por eso es tan importante este tipo de sesiones interinstitucionales, porque la integración de sinergias con los distintos instrumentos que están por los distintos sectores, sea energía, agua, agricultura, turismo, es fundamental. Que todos estos instrumentos estén conectados entre sí y tengan una lógica de coherencia y no de insularidad, que es lo común que ocurre, que hemos visto en el pasado, ¿cierto? Y luego los próximos pasos, ¿cierto? Que son las siguientes actividades que se van a realizar y que es importante que ustedes las sepan. Está la resolución de la aprobación del PAR y la publicación en el diario oficial, ¿cierto? Esto va a quedar transparente, un proceso que busca la participación y que busca la transparencia, valga la redundancia.
las actividades presenciales de presentación del anteproyecto para mejorar el conocimiento de la ciudadanía es, a pesar de que ha habido una fuerte participación, seguir insistiendo con generar más instancias, esto más allá de la publicación, ¿cierto? Como de la consulta pública, sino que tiene que ver con actividades de presentaciones de los resultados. La presentación ante el CORE, ¿cierto? Y el Consejo Consultivo Regional de Medio Ambiente, y, por supuesto, la elaboración del proyecto definitivo. Hoy día estamos todavía en un proceso de tener un anteproyecto, que es como un borrador, pero la idea es avanzar a este proyecto definitivo, que es la siguiente etapa también, y luego, posterior a todo este proceso de participación ciudadana, ¿cierto? Y cuando se tenga el proyecto definitivo, también que haya una reunión COREC para poder validar el proyecto ya en su definitiva. Por lo tanto, hoy día la aprobación está muy orientada a iniciar este proceso, a poder difundir esto con más vecinos, más vecinas de la región y con los actores productivos vinculados. Así que muchísimas gracias por su atención, espero que haya quedado claro y quedamos atentos a consultas. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias, Paula, por la presentación. Bueno, no sé, Pablo, si hay espacio para consultas. Sí, hay un espacio para consultas de los asistentes, así que quien tenga dudas puede consultar ahora. Sí, Patricia. Gracias, Rubén, por la presentación. Bueno, Pablo y al equipo, felicitaciones por el trabajo que se ha realizado. Sabemos que igual el proceso ha tenido alto y bajo, pero ahí están en la lucha para llevarlo adelante. Así que está con un chirrido, entonces que mejor así, ¿no? Entonces, son dos preguntas en realidad. Una que tiene que ver con adaptación, con las medidas de adaptación, y otra que tiene que ver con las medidas de mitigación. Estábamos conversando un poco igual con Álvaro y revisando un poco el documento y el expediente. No sé si yo no lo vi o no viene asociado a las medidas de mitigación. ¿Cuál pudiese llegar a ser la contribución o el aporte de implementar una acción relacionada al desarrollo de los proyectos de energía distrital o de las redes de calor distrital en la Araucanía, en Temuco, ¿cierto? En los alrededores de Temuco, para poder mitigar, ¿cierto?, la emisión climática, el carbono negro, sobre todo, que somos altamente contribuyentes también como comuna y como zona saturada de Temuco para las casas. Eso primero que todo. Y la segunda tiene que ver con medidas de adaptación, específicamente diferenciar lo que pudiese ser el agua disponible como disponibilidad de agua potable, como también para otros usos. Se habla harto también del agua para consumo humano, agua potable, ¿cierto? Con una norma específica, pero cómo afecta también el estrés hídrico, y cómo afecta también la sequía, ¿cierto? Hoy día que tenemos en nuestra región, en algunos puntos cercanos sobre todo al secano interior, donde han desaparecido, ¿cierto?, muchos pozos que antiguamente, 20, 30 años atrás estaban, hoy día están muy, ¿cierto?, disminuidos en su disponibilidad de agua, pero eso también contribuye, ¿cierto?, en otro tipo también de escaseces de agua, específicamente para el consumo animal. Entonces también hay otro tipo de afectación que no es directamente a la salud humana, sino también a la producción, ¿cierto?, ganadera, agrícola. Son dos sí. Bien, respecto a la primera pregunta, claro, efectivamente, las medidas de energía son aquellas que están más vinculadas a la mitigación. Es normal, ¿cierto? Porque dentro del sector energético está donde el potencial de generación, por ejemplo, de electromovilidad, instalación de sistemas fotovoltaicos o de uso de energías renovables que permiten mitigar. Hoy día, en el anteproyecto, ese capítulo no está desarrollado porque la idea es tener esta consulta pública, tener retroalimentación para saber si que estas medidas efectivamente van a mutar, pueden, ¿cierto?, cambiar, de acuerdo después de tener esta retroalimentación por parte de la ciudadanía, de los sectores públicos. Y una vez que se tenga como ya el perfilamiento definitivo de estas medidas, se debe realizar el cálculo para poder establecer como una cifra exacta de cuánto es lo que se puede reducir en cuanto a emisiones y cuál podría ser la contribución en esta materia, en materia energética, para la reducción de emisiones en la región de la Araucanía. No obstante, como en particular esas medidas, como tú lo dijiste, tienen una mayor facilidad para la cuantificación, ¿cierto? Porque hay factores de emisión que están súper validados y que, de cierta forma, el plan también sectorial de energía que está en construcción ahora,
que entiendo que está cerrando para iniciar, más o menos, dicen por ahí, sí. Este plan también tiene que, de cierta manera, ser coherente con eso. Entonces, es un buen timing, afortunadamente, porque el plan de cambio climático del sector energético está en su proceso de cierre, creo, por ahí están más o menos, ¿cierto? Y hay una buena oportunidad para, después de la consulta pública, tener esta implementación de las fichas y luego poder hacer los cálculos más exactos de cuál podría ser esa contribución que sí o sí debe ir en el proyecto final. Sí, pues, específicamente lo de la energía digital también lo contiene el PDA. Adicionalmente, sí. Sí. Actualmente ya está contenido. Pero debe estar en el proyecto definitivo, se debe incorporar la contribución regional, digamos, a la reducción. Y no solamente por las medidas de energía, sino que por todas las medidas que sean de mitigación en general. Todas las medidas en la ficha deben contener una orientación de cuál es el potencial de reducción que deben incorporar. Y ahí es buena tu pregunta porque el formato de las medidas de mitigación y adaptación son diferentes, de hecho. Y las de mitigación tienen el componente de ese potencial de reducción que es importante considerar no solamente para el plan a nivel regional, sino que las cuantificaciones nacionales, pensando en cuál es la contribución de Chile para la NDC y cómo se va avanzando en esa materia. Así que es un buen punto y se va a profundizar luego de la consulta pública. Eso respecto de la primera, no sé si quisieras completarlo. ¿No? Y sobre la segunda medida, sobre la segunda observación que tenía que ver con el tema hídrico, cierto que efectivamente acá se puede observar a nivel general, en distintos sectores. El sector silvagropecuario o agrícola no fue el único que consideró medidas hídricas, ¿cierto? Que habían medidas que estaban más orientadas como a la disponibilidad del recurso, a la revisión del tema de derechos de agua y al abastecimiento y tecnologías de riego también, pero a nivel del asentamiento humano está lo otro que tú comentas, que tiene que ver con el abastecimiento para la comunidad. Y ahí la idea es poder vincular estos esfuerzos que se están estableciendo dentro del PAC con otros instrumentos. Y el más relevante es los estudios hídricos a nivel de cuenca, que también hoy día se están comenzando a desarrollar. Porque la DGA anteriormente hizo estudios de cuenca, pero que ya quedaron un poquito obsoletos y se están reactivando. De hecho, están varios en el mercado público hoy día. Hace un poquito se licitó a ICEN. Hay varias regiones que ya tienen su estudio y la idea es poder, a través de, como se mencionó en las medidas, establecer una vinculación dentro de lo que puede abordar el PAC, que tiene una mirada más global, con instrumentos que son mucho más específicos en esa línea y que en este caso el que se relaciona más directamente es el estudio hídrico a nivel de la cuenca. Por lo tanto, ¿cómo quedó incorporado dentro de las acciones, de las medidas? Es establecer esa vinculación porque es ese servicio, la DGA, quien lidera, digamos, esos procedimientos y acá se genera la vinculación con el PAC. Está como mencionado, pero obviamente siempre hay mayor detalle en los instrumentos del sector que es más competente en el tema, pero al menos sí queda la vinculación y es muy importante lo que tú comentas, porque no se puede mirar solo a nivel productivo, sino que también a nivel de los asentamientos humanos. Así que dos muy buenos comentarios. Así que eso, muchas gracias, Patricio. Bueno, mi consulta tiene que ver principalmente de que en todo este proyecto, bueno, primero decir que como llegué acá fue un poco por equivocación, pero ha sido interesante el estar acá. Ahora, lo que no está considerado dentro, solamente escuché una sola vez decir palabra indígena, pero no está considerado los mapuches, o el pueblo mapuche, o la nación mapuche, como lo quieran nombrar, no está considerado en ningún momento. Y teniendo en cuenta que en la Araucanía, quienes más tienen este problema somos precisamente nosotros los mapuches. Aprovechar que está acá el intendente y el señor delegado presidente. Aquí en la región de la Araucanía se consideran los mapuches solamente para la televisión, con el entorno terrorista y el entorno de los que ustedes llaman delincuentes. Ahora, mapuches. Ahora, en esta situación no está considerado, siendo que nosotros somos los más perjudicados, ya sea por las empresas forestales, que están desertificando el territorio, y también las otras empresas, digamos. También cuando se instalan basurales en la Araucanía,
se instalan en el territorio mapuche, o sea, ya sea Boyeco aquí, se puso un vertedero que tiene todo el sector tropel Boyeco destruido. En Lautaro se quiere instalar un vertedero también en el territorio, teniendo en cuenta que todo es el territorio mapuche, pero ahí hoy día están por los títulos de Merceo, esta cosa de la apertura se quedó especificado como tierra mapuche. Y ahí están precisamente instalados los vertederos. En todas las comunas de la Araucanía están ahí. Entonces, eso es toda la basura en el cambio climático y toda esta desertificación que se está produciendo. Las aguas están todas inscritas en el latifundio de la Araucanía. Entonces, el río Gautín está totalmente destruido por la extracción de los áridos y todo eso. Y no están siendo explotados precisamente por la gente mapuche, está siendo explotado por empresas y todo eso. Entonces, ¿por qué no se vinculó al pueblo mapuche o se crea un punto especial para poder tratar dentro de los mapuches o de la población mapuche esta situación del cambio climático? ¿Cuál es tu nombre? Juan Curín. Bueno, muchísimas gracias por tu contribución y por la pregunta. Bueno, tal como lo presentamos desde el minuto en donde el plan se comienza a desarrollar, que es esta visión hídrica del territorio, uno de los elementos relevantes dentro de este escenario cual se quiere construir, dice de forma literal, el involucramiento de las comunidades indígenas y también la equidad de género, ¿cierto? Por lo tanto, desde la visión ya se empiezan a incorporar y también, Juan, a partir de las distintas medidas. Ya, aquí solamente vimos los grandes titulares porque, claro, es harta información la que está contenida, está puesta en el anteproyecto, pero cada una de estas medidas también, algunas están relacionadas, ¿cierto?, con las comunidades que son más sensibles al cambio climático, y tú lo dijiste muy bien. Las comunidades indígenas, mapuches, por ejemplo, son en algunos de los territorios que presentan una gran vulnerabilidad porque las actividades productivas, ¿cierto?, se ven afectadas por los cambios del clima, como puede ser la sequía, o también por el desarrollo de algunas actividades productivas. Por lo tanto, está inserto dentro del desarrollo de las medidas, ahí en el anteproyecto puedes ver el detalle, pero también es bueno lo que tú mencionas porque tú pones el contexto territorial más local, ¿cierto? Y algunas de las comunas de la región, como ustedes lo saben, comunas como Nueva Imperial, como Carahue, tienen un alto componente de población mapuche. Y por supuesto que los planes de acción comunal de cambio climático, que es, Juan, el segundo, es como el doble clic de este plan, que es de escala regional, que tiene una bajada al nivel de cada una de las comunas, tiene que responder también específicamente a las necesidades de cada uno de los territorios. Por lo tanto, este plan lo incorpora dentro de las distintas medidas que están como consideradas, es el plan comunal, es donde se puede incorporar con aún más fuerza porque está hecho para los territorios y tiene una escala muchísimo más local. Pero por supuesto que es fundamental, también en el proceso participativo hubo una fuerte participación también de la comunidad mapuche. No sé si tú nos quieres comentar, Paula, algo sobre eso. Sí, bueno, en los talleres que realizamos en otoño de este año también tuvimos 2 instancias presenciales para comunidades mapuche. Fueron convocadas a través de nóminas bastante extensas por correo, teléfono, incluso WhatsApp. Y en esas instancias pudimos levantar en primer lugar sus principales temores respecto al cambio climático, qué sectores estaban más propensos a sufrir ciertas amenazas respecto al clima. Y ya, en segundo lugar, en la segunda instancia, nos sentamos ahí en las mesas de trabajo y revisamos las distintas medidas de adaptación y mitigación, principalmente de algunos sectores en particular, no de todos, para que el taller también no fuese tan extenso, pero las más pertinentes también a las comunidades mapuche, y pudimos ahí entonces incorporar sus preocupaciones, qué elementos sentían que estaban quedando fuera o cuáles tenían que tener más énfasis. Y eso trato de quedar reflejado en las medidas que se presentan ahora en este anteproyecto. Sí, entonces, de todas maneras, Juan, como para
cerrar el punto porque de verdad que es muy importante. En la consulta pública también está esta instancia para poder revisar en más detalle, ¿cierto? Porque tenemos ahí, como va a quedar todo el detalle puesto, y si ustedes quisieran profundizar un poquito más alguna temática para que quede bien reflejada la cultura mapuche dentro también de las medidas y cómo responder a sus principales sensibilidades del cambio climático, también está en la instancia para volver a hacerlo. Pero como dijo Pablo, estuvo todo el proceso y quedó contenido en el plan, solo que aquí, como vemos los grandes títulos, de repente no se pueden ver como las cosas más específicas. Pero muchas gracias, Juan, por tu pregunta. Está muy buena. Estimados, ¿sí? Creo que estaba tú primero. Solamente una pregunta procedimental desde la CRM de Transporte y Telecomunicaciones. Se señala que esta elaboración y la sesión del anteproyecto respectivo, ¿cierto?, votado por el CORE. Posteriormente se desarrolla el proyecto en sí, ¿cierto? Después pasa una sanción por parte del gobierno regional a través del Consejo Regional, ¿cierto?, del CORE y del Consejo Consultivo, también sometido a votación. Después se habla de una reunión con el CORE. ¿Esa reunión es para votar también o tiene otra naturaleza? Para que me puedan explicitarse, por favor. Gracias. Sí, gracias. Solo para comentar, esa reunión es ya informar el proyecto definitivo y luego se pasa, hay una resolución de delegación presidencial que es la última etapa. Eso. Disculpa. Sí, gracias. Yo quiero, en primer lugar, agradecer la exposición, agradecer el esfuerzo que se ha hecho por parte de ustedes de poder compilar esta información proporcionada por distintos actores de la sociedad civil, de los servicios públicos. Señalar que me parece interesante que esté puesto en la visión el tema de recoger, ¿no es cierto?, la sensibilidad del mundo mapuche de la región de la Araucanía. No obstante, tengo que decir que lo echo de menos, ¿no?, en el resto de las, más bien en las medidas, ¿no? Y esto porque, claro, una cuestión es verlo, como lo ha planteado Juan, desde la perspectiva, digamos, de la afectación de las comunidades, pero a mí me gustaría ponerlo desde una perspectiva distinta, que tiene que ver con el aprendizaje que podemos hacer los no mapuches respecto de cómo el pueblo mapuche ha logrado, ¿no es cierto?, generar condiciones desde su cosmovisión, ¿no es cierto?, con efectos de hacer resguardo en el espacio que les compete, ¿no es cierto?, de acciones que permitan morigerar de alguna manera los temas asociados al cambio climático. Yo creo que, coincidiendo con lo que plantea Juan, en el sentido de que se echa de menos en la descripción, el verificar que, como bien ustedes señalaron, una consultora que, digamos, genera acciones desde lo local, ¿no es cierto?, con sus propuestas, se echa de menos el reconocimiento, digamos, explícito respecto de cómo la cosmovisión y el pensamiento mapuche transversaliza de alguna manera todas estas medidas. E insisto, ¿no es cierto?, en el hecho de que a mí me parecería muy, muy relevante que tal vez que quedara por ahí en alguna cápita, ¿no es cierto?, para efectos de hacer la consulta, el poder verificar, como digo, los aprendizajes que los no mapuches podemos hacer de esta forma de entender la relación con la naturaleza que tiene el pueblo mapuche en la Araucanía y los pueblos indígenas. Súper, de todas maneras, muy buen comentario también. Como dijo Paula, en los talleres se recogieron muchas percepciones como relevantes y sobre todo en las medidas ligadas al tema silvoagropecuario. Hay una como consideración de poder no solamente como proponer prácticas que impulsen la eficiencia a nivel del uso del agua o de la energía, sino que también de cómo reconocer en las comunidades locales ya existen prácticas que quizás son muy locales, muy particulares de ciertos territorios específicos, pero que pueden, tal como tú lo dices, ser tomadas para poder masificarlas a escala regional. Pero como lo decía adelante, viene este proceso también de elaborar los planes de acción comunales de cambio climático que tienen un enfoque muchísimo más local, lo que no quita lo que tú mencionas, que me parece una muy buena idea, que es poner también una capítulo específico que pudiese como también recoger todos estos levantamientos de informaciones que quizás no están tan visibles dentro de las medidas, pero que puedan tener un mayor protagonismo dentro del documento, quizás que las podemos recoger todos y ponerlos como en una capítulo para que puedan tener mayor visibilidad. Así que totalmente acogida tu comentario. Bueno, sería mi energía, pero la última intervención y después pasamos a la otra.
Sí, lo mío muy cortito. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y más que nada es porque desde la cartera de energía efectivamente hemos sido lamentablemente el sector que más ha contribuido con las emisiones de gases de efecto invernadero alrededor de la historia y quizás estamos en esta condición por culpa de nuestro sector. Y de ahí el énfasis en que la mayoría, bueno, todas las medidas han sido en el sector de mitigación. Pero aprovechando el contexto, efectivamente faltan algunas medidas de adaptación, particularmente por la infraestructura eléctrica, que también es muy relevante hoy día para enfrentar el cambio climático. Pero solamente dejar esa Gracias, Seremi. Bueno, pasamos a la votación. Aprovechamos de saludar al delegado presidencial de José Montalvo, Seremi de Hacienda, Seremi de Economía, que se suman a esta reunión. Vamos a partir con el delegado presidencial. Aquí yo les voy a ir nombrando la institución. Vamos a pedir el nombre de la persona, el representante y cuál es su votación. Así que, delegado, bueno, lo dejo también para que salude y partamos con la votación. Bueno, muchas gracias. Saludarlos a todos, al gobernador Luciano Rivas, a todos los seremis, directores de servicio y representantes de los distintos municipios de la región. Bueno, este es un tema muy relevante. Hoy día lo vemos con el tema de la distribución eléctrica. Tenemos una ley hace 40 años que la verdad no da cuenta de las necesidades que tenemos hoy día, y cuando hablamos de los servicios básicos como el agua, la luz, el internet, que son requerimientos básicos hoy día en todas las familias, en todos los hogares, muchos de esa legislación que tenemos, muchos de esos planes, que algunos de ellos vienen de Santiago y se ejecutan desde acá, no se hacen cargo de la situación que vivimos hoy día con el cambio climático. Y eso hace que sean o lentos o ineficientes o simplemente no den cuenta de la equidad territorial. Hoy día cuando vemos la cantidad de horas de corte, por ejemplo, en el suministro eléctrico, y lo comparamos entre Santiago y la región, tenemos esto no solo por lo de ahora, sino que históricamente tenemos el doble de horas que Santiago. Entonces tenemos que generar también ahí ciertos cambios en la legislación que se haga cargo de la equidad territorial frente a situaciones que sabemos que van a ir pasando todo el tiempo. Y también adhiero a lo que decía Eduardo Atala, director de la DGA, esto de que nuestra región, en vez de tener una particularidad simplemente, en algunos casos algunos dicen algo como que fuera una adición, una complejidad, tiene una virtuosidad, tiene una oportunidad de que tenemos en todo el territorio de la región personas que tienen el kimun, un conocimiento ancestral, que son pertenecientes al pueblo mapuche, que conocen de esto y que se han ido tocando con la ciencia, pero a partir de conocimientos ancestrales. La ciencia ha dicho todo esto, como el cambio climático, cómo la construcción de nuestra vida puede ser perjudicial o no para el cambio climático. El pueblo mapuche lo supo siempre. Y eso nosotros lo tenemos que poner, creo, es una oportunidad en nuestra región. Y en este plan de anteproyecto agradezco que se tome esa idea, porque creo que debería ser algo que nos distinga y debería ponernos en la vanguardia de estos planes a nivel nacional, porque tenemos también una capacidad que está desplegada en el territorio y que muchas veces, porque no se ha escuchado, porque no se ha entendido, porque no se ha conversado, no se ha podido poner, y se ve como si fuera algo contra el desarrollo. Y el mundo moderno lo ha puesto siempre adelante del desarrollo. Y hoy día la posibilidad de seguir desarrollándonos para el bien de las personas tiene que ver con estos cuidados. Entonces, yo solamente haciendo esa observación y agradeciendo que se haya tomado en cuenta, voto a favor. A favor. Gracias, delegado. Podemos ver, bueno, Seremi de Medio Ambiente, nombre y votación. Sí, bueno, Félix Contreras, acogiendo también las observaciones que se han hecho en este espacio, las cuales por supuesto no son las últimas, porque vamos a entrar en esta etapa, ¿verdad?, de participación o consulta ciudadana, de donde vamos a poder recoger, por supuesto,
distintas apreciaciones, observaciones que son necesarias y que incluso en estos últimos días hemos visto, como decíamos al comienzo de esta reunión, y que es fundamental que hoy día formen parte. Por lo tanto, también estoy de acuerdo y apruebo el anteproyecto para que continúe a la siguiente etapa. Gracias, Seremi. Seremi de Economía. Nombre y votación. Buenas tardes, mi nombre es Nelson Coñir, soy del Seremi de Economía. Bueno, este proceso viene a aceptar la piedra inicial en cuanto a la construcción de este plan, que es una necesidad respecto a todos los sectores productivos de nuestra región, sectores sociales también. Acabamos de escuchar algunos elementos asociados a los pueblos indígenas y no cabe otra opción más para la cartera de Economía que apoyar este proceso y continuar con todas las etapas que están aún pendientes por cumplir. Por lo tanto, apruebo. Gracias, Seremi. Seremi de Hacienda, por favor, su votación. Nombre y votación. Bueno, disculpar el retraso, Ronald Clips Yáñez, Seremi de Hacienda. De acuerdo a lo que pude revisar, porque llegué tarde, pero nos vamos a plegar a lo planteado en la última instancia, así que aprobamos. Gracias, Seremi. Seremi de Bienes Nacionales, representante. Sí. Óscar Godoy, en representación de la Seremi de Bienes Nacionales. Agradezco la presentación, muy interesante. Lo que alcancé a revisar antes de venir a esta reunión de las medidas, solo me llamó la atención y quiero dejarlo como observación, que los costos asociados o los valores asociados a la implementación de estas medidas, me gustaría que se pudiese revisar, porque en algunas medidas creo que son bajos respecto a lo que podía suceder de aquí a un tiempo más, con respecto a cómo va la inflación, etc. Y dicho eso, apruebo el anteproyecto. Gracias, don Oscar. Seremi de Obras Públicas. Eduardo Astana. Gracias. Domingo Eduardo Astana, Seremi de Obras Públicas subrogante. Sí, bueno, atendiendo a lo que se ha planteado, a la presentación que recibimos y a los comentarios que tuvimos la posibilidad también de escuchar y de hacer, yo, la verdad es que en nombre de la Seremi de Obras Públicas no puedo hacer más que aprobar este proceso que se inicia con este documento, pero que esperamos que en el futuro pueda ser también apoyado por la ciudadanía, y ahí yo pediría que la mayor difusión en el proceso que viene, de manera de que podamos tener un plan que finalmente represente a todos y todas los que habitamos en la región de Araucanía. Gracias, Eduardo. Seremi de Energía. Aquí Camilo Villagrán, Seremi de Energía. Bueno, como dije anteriormente, somos el sector que más ha contribuido a los gases de efecto invernadero históricamente, por lo tanto, es una responsabilidad nuestra también dar inicio a todas estas medidas de mitigación y de adaptación también en el intersector. Así que, escuchando todas las observaciones, y además con el foco de que el cambio climático nos quedamos mucho en hablar y discutir y seguir presentando propuestas. Por lo tanto, para dar inicio ya a alguna acción concreta, por nuestro lado aprobado. Gracias, Seremi. Pasamos ahora a Seremi de Salud. Sí, Andrés Cuyel Soto, Seremi de Salud de la Araucanía. Nosotros aprobamos lo que va a este proceso, sin perjuicio de las estrategias que como sector estamos desarrollando, tanto en términos de mitigación como adaptación, en tanto lo programático como en inversiones. Gracias, Seremi. Pasamos ahora a la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de la región. Su representante. Buenas tardes, Mario Alcalde, asesor legal de la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, debidamente facultado para votar en esta sesión. Y teniendo en consideración nuestro plan de acción regional sectorial de transporte y telecomunicaciones, enmarcado en la ley de cambio climático, y en atención a lo presentado del anteproyecto, esta Seremi está en condiciones de aprobar el referido anteproyecto. Gracias. Pasamos ahora a la Seremi de Desarrollo Social y Familia de la región de la Araucanía. Su representante.
Buenas tardes, gobernador, delegado. En representación de la Seremi de Desarrollo Social, nuestro voto es a favor. Muchas gracias. Pasamos ahora el voto del Consejo Regional de la Araucanía. Consejero Felipe Martínez. Muchas gracias, gobernador. Saludarle cordialmente, delegado, igualmente. En representación del Consejo Regional de la Araucanía, un gusto poder participar de esta instancia. Mi nombre es Felipe Martínez, consejero regional de la provincia de Malleco. Luego de escuchar atentamente la presentación de esta tarde, que la considero bastante valiosa, porque el cambio climático es una realidad. El cambio climático es el calentamiento global que llegó para quedarse, como bien se señaló, y es necesario tomar acciones para ello. Quiero resaltar antes de votar que el mundo privado y la sociedad civil ya ha avanzado. Esto de la economía circular, de las energías renovables, las energías limpias, se ha avanzado bastante en el mundo y en Chile también. Las pymes también han avanzado bastante, Cercote también lo sabe, en fin. Entonces, siempre el Estado o las autoridades públicas, evidentemente, llegamos tarde frente a la sociedad civil que ya avanza, a veces con pasos agigantados. Asimismo, quisiera señalar que es importante incorporar un mayor elemento desde la academia en las diversas iniciativas que se han planteado, en todas las medidas, tanto como para atenuar o mitigar o adaptar al cambio climático. Es necesario tener una supervisión, una meta mirada mucho más presente de parte de la academia, porque muchas veces hacemos acciones y no necesariamente sabemos si es que tienen efecto o no. A mi juicio, lo que nosotros podamos hacer acá en Chile no va a incidir mayormente en el cambio climático, por mucho esfuerzo que hagamos, porque sinceramente las emisiones de gases invernadero, o sea, las emisiones de CO2 se producen en otros países con mayor intensidad de lo que ocurre acá en nuestro país. Eso es una realidad. Chile está muy por debajo, pero muy por debajo de lo que realmente va a incidir en el mundo entero, comparándonos con los grandes países de Europa, de Estados Unidos, de Asia, que sí es importante, evidentemente, considerar aquí. No obstante eso, obviamente tenemos que hacernos cargo también y hacer un aporte, porque somos ciudadanos del mundo, una ciudadanía global, y también como buenos chilenos y buenos patriotas nos hacemos cargo, por lo tanto voto a favor. Muchas gracias. Gracias, consejero. El representante de la Municipalidad de Carahue. Su nombre y votación, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Gloria Cartagena Trecamán, encargada de la Unidad de Medio Ambiente y voto a favor. Muchas gracias. El representante de la Municipalidad de Cunco. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Edio Carimán Linares. Estoy acá en representación de la Municipalidad de Cunco y yo creo que tenemos la tremenda oportunidad de desarrollar un plan que incorpore justamente la cultura mapuche. No verlo como una piedra en el zapato, como bien se mencionaba, sino que aprovechar el tremendo conocimiento ancestral que tiene el pueblo mapuche para también incorporarlo, ¿cierto?, en este plan regional y también a nivel de los planes locales. Así que, sin más que agregar, apruebo. Gracias. Representante de la Municipalidad de Curacautín. Buenas tardes, mi nombre es Lorena Zurita, encargada de la Unidad de Medio Ambiente, soy ornato de la Municipalidad de Curacautín y sin duda apruebo este anteproyecto. Gracias. Representante de la Municipalidad de Curarrehue. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Botelo, soy la secretaria comunal de planificación de la municipalidad y yo me había quedado con una consulta. Entiendo que esto es un anteproyecto y quisiera saber si acaso se va a poder agregar una medida número 25, porque eché de menos el ámbito que tiene que ver con la educación, con las infancias y el cómo llevamos en el conocimiento, cómo podemos entonces también establecer medidas que tengan que ver con la adaptación.
no es solamente el entorno, no son solamente las medidas que se están tomando, tenemos que tener un componente de educación, porque entonces si no estamos tomando medidas para ahora, para los adultos que estamos, pero no estamos dejando acciones para las infancias que son los adultos del mañana. Eso que quería aportar a la propuesta. Y desde el territorio mapuche, pehuenche, también creo que es súper importante considerar la cosmovisión mapuche, porque desde esa cosmovisión precisamente lo que tenemos es una cultura conservacionista, ¿ya? Y si no somos capaces de conservar nuestro entorno, nuestro territorio, entonces no vamos a poder tener ningún tipo de desarrollo. Eso creo que es vital, la gestión hídrica, la gestión de los servicios ecosistémicos. Entonces, atendiendo a todo ello, por supuesto que vamos a aprobar el plan. Gracias, Claudia. Pasamos al representante de la Municipalidad de Gorbea. Buenas tardes, mi nombre es Robinson Sandoval, director de Aseo Nato y Medio Ambiente. Agradeciendo el espacio, ¿cierto? Vengo en representación de la Municipalidad de Gorbea, como lo dijo el gobernador, y nuestro voto es a favor. Gracias, Robinson. Pasamos a la Municipalidad de Loncoche, alcalde. Adelante, por favor. Muchas gracias. Alexis Pineda, alcalde de la Municipalidad de Loncoche. Bueno, yo creo que nosotros el día de hoy estamos frente a una instancia que debemos evaluar en su verdadero contexto. Si bien es cierto, yo no soy un experto en la materia, pero sí soy un observador de los fenómenos sociales como autodidacta. Y creo que lo de hoy es un cambio trascendental en la forma de hacer las cosas, considerando el cambio climático como un cambio de paradigma en la cultura de la humanidad. Y yo voy a votar a favor de este proyecto, pero con las consideraciones también hechas por quienes me han precedido en el uso de la palabra. Porque si hemos llegado al calentamiento global y al exceso de gases de efecto invernadero en nuestro planeta, ha sido precisamente porque dejamos de comportarnos como lo han hecho de manera sistemática, histórica y permanente los pueblos originarios del planeta. Si nosotros observamos el comportamiento de los pueblos originarios en América, en Europa y en África, nos damos cuenta de que la conexión de que estos pueblos originarios tenían con la naturaleza era mucho mayor. Uno de los habitantes del pueblo originario tenía claridad absoluta de la manera en que corría el viento, cuáles iban a ser las consecuencias que eso iba a tener en la agricultura, cuáles iban a ser las consecuencias que eso podía tener en la salud. Bastaba ver cómo crecía el musgo aquí al lado del árbol para darse cuenta cómo iba a venir la humedad del clima. ¿Qué fue lo que pasó? Que este mundo moderno, entre comillas, lo que hizo fue ir desapegándose cada vez más de la sensibilidad que debíamos tener para con el medio ambiente. Antes de domesticar a los animales, los hombres tenían que andar con mucho cuidado, porque si se pillaban con un animal salvaje, lo más probable es que el animal salvaje se lo comiera. Pero después, cuando los hombres empezaron a encontrar la tecnología, los nuevos instrumentos, también empezaron a mirar, quizás con un poco de distancia, esa convivencia que debería existir entre la naturaleza y la humanidad. Y claro, hoy día, ya en pleno siglo XXI, con todas las herramientas que tiene el ser humano, habiendo conquistado la Tierra, entre comillas, que no ha sido tan así, nos ha demostrado de vez en cuando la Tierra, cuando hay terremotos o efectos climáticos adversos, de que lo que hemos pretendido tener conquistado parece que no es tan cierto. Hoy día, estos gases de efecto invernadero tienen su origen en otro hito histórico, que fue el que se produjo en la segunda mitad del siglo XIX con la Revolución Industrial. Hay análisis que señalan que la mayor cantidad, o cuando se empezó a medir la cantidad de gases de efecto invernadero en el planeta fue en el año recién 1958. Y la primera ley, o una de las leyes más importantes de base general del medio ambiente en Chile, en nuestro país, en Sudamérica, es del año 94. En el gobierno del presidente Patricio Elwin. Y la reforma más importante de esa ley, con ocasión
del cambio climático es del año 2022. O sea, si se fijan, estos hechos que ocurrieron en la sociedad nos demuestran de que hoy día, recién, a varias décadas, a varios lustros de haber comenzado a notar en el planeta los efectos del cambio climático, hoy día estamos recién tomando en consideración una legislación que esté más al día en esta materia. Y dicho sea de paso, también aquí ha habido una evolución durante el siglo XXI que es la más notable de todas, en esta materia. Porque recién en el año 2007, el ambientalista y ex político estadounidense Al Gore, con su obra o su libro Una verdad incómoda, recién comenzó a hablar de este tema. Pero ¿qué dijeron todos de Al Gore en ese tiempo? Que estaba loco, que el cambio climático no existía. De hecho, todavía existen ciudadanos del mundo que plantean que el cambio climático no existe. Lo que cada vez cuando evoluciona la ciencia y la sociedad nos damos cuenta que es una aberración. Y es tan cierto esto que ya no solamente lo dice la ciencia, no solamente lo dicen los ambientalistas, sino que posteriormente, el año 2015, el Papa Francisco, ¿no es cierto?, con la encíclica Laudato Si', ¿no es cierto?, la casa de todos, nos hace una invitación a ver más allá de la ciencia lo irreversible y la verdad absoluta que tiene o conlleva el cambio climático. Entonces yo creo que hoy día nosotros estamos ante un evento en nuestra sociedad contemporánea, en la región de la Araucanía, que es donde están nuestros pueblos originarios mapuche, de encontrar una oportunidad de volver a generar esa convivencia entre el ser humano y la naturaleza. Dejar esa cultura antropocéntrica, teocéntrica, y empezar a migrar quizás a una cultura más geocéntrica, donde entendamos que nosotros no somos más que un pequeñito grano de arena en la infinidad del universo. Por eso es que creo de que este paso que estamos dando marca un hito histórico en nuestra región, marca un hito histórico también en nuestra sociedad contemporánea, y como representante de la Municipalidad de Los Coches, Puerta de Entrada Sur de la Araucanía, voto favorablemente a este proyecto. Gracias, alcalde. Pasamos a la votación de la Municipalidad de Melipeuco. Muy buenas tardes, mi nombre es Fabián Oñate, encargado de la Unidad de Medio Ambiente de Melipeuco. Creo que es un hito, como bien lo mencionaba el señor alcalde, y recogiendo también las opiniones anteriores, creo que es una gran oportunidad para entender de que el medio ambiente es sumamente relevante, tratarlo a nivel regional y también comunal. Ya como encargado hago esa mención porque sé la realidad de varios colegas, donde muchas veces tratar temas de medio ambiente es complejo en las comunas. Entonces creo que esto es un impulso a ese trabajo que es sumamente relevante. Voto a favor. Muchas gracias. El representante de la Municipalidad de Nueva Imperial. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Nelson Mella Salazar, director de Medio Ambiente de la Municipalidad de Nueva Imperial. Quiero hacer una pequeña sugerencia en lo posible, si se pudiera incorporar un antropólogo al equipo consultor para ver esta temática indígena, porque veo un poco lejana el equipo técnico actualmente de lo que es la temática indígena de la nueva región. Mi voto va a favor. Gracias, don Nelson. Pasamos ahora al representante de la Municipalidad de Padre de las Casas. Buenas tardes. Patricio Vidal Merino, representante de la Municipalidad de Padre de las Casas. Una observación a nivel general. Efectivamente, nosotros, por la identidad de nuestra comuna, no podemos sino suscribir plenamente lo que señala Eduardo, lo que han señalado los demás representantes, en términos de que la necesidad de incorporar la visión del mundo mapuche en este plan es esencial. Es un tema que no podemos desconocer. El alcalde de Los Coches decía, toda su capacidad oratoria, hacía mención a la encíclica del Papa Francisco, que probablemente es la pieza producida por la cultura occidental más ecologista de los últimos años. Pero solo recordar que el pueblo mapuche fue mucho más allá, porque el Papa denomina a la tierra como la casa común. Nuestras culturas originarias la denominan la madre. Y eso determina la mirada que se tiene en términos de la relación que hay que sostener con la naturaleza al momento de
relacionarse con ellos. Y en términos prácticos, y yo aquí suscribo una idea que no es nuestra, la conversábamos con el colega de la Municipalidad de Vincún, no es posible hoy día hablar solo del agua. La semana pasada nos demostró que también tenemos que adaptarnos al viento. Si no hubiese sido por el viento, si el agua hubiera venido sola, probablemente hubiésemos tenido mucho mayor capacidad de reacción. Pero el daño que produjo y que nos han dicho todas las compañías eléctricas, que es asimilable a lo que ocurrió en el terremoto, no lo produjo el agua, lo produjo el viento, que es un perfecto desconocido para nosotros en las dimensiones que se manifestó la semana pasada. Entonces ahí hay que necesariamente incorporar otro elemento de adaptación, porque si las empresas eléctricas, y sin necesidad de polemizar con nadie, digamos, las empresas eléctricas, que son un mundo privado, no han ido a la vanguardia del Estado, por el contrario. Si ellas hubiesen tomado las medidas de adaptación, que hubiesen podido, por ejemplo, podar los árboles que estaban en las líneas eléctricas durante todo este tiempo, y no dejar de gastar ese dinero, porque eso fue lo que hicieron, no estaríamos lamentando la situación en la que estamos, no tendríamos el nivel de la crisis que hoy día tenemos. El mundo privado fue a la saga y dejó de cumplir las responsabilidades que tenía que cumplir en su minuto. En consecuencia, y con las observaciones que hemos hecho, nosotros votamos también a favor del plan y esperamos una vez más, como municipios, que se nos permita, por un lado, incorporar atribuciones a nuestra normativa, pero por favor, recursos que permitan que nosotros nos hagamos cargo de las responsabilidades que se nos van entregando reiteradamente y que muchas veces para nosotros son obligaciones inalcanzables, porque las leyes nos arrojan reiteradamente funciones y atribuciones sobre un montón de cosas y los recursos no llegan nunca. Y tenemos nosotros que seguir administrando los mismos recursos que hemos tenido siempre. Eso. Bueno, gracias, don Patricio. Pasamos al representante de la Municipalidad de Pitrufquén. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Ferrer González, soy jefe del Departamento de Medio Ambiente de SONAT y en representación de la Municipalidad de Pitrufquén, entendiendo la importancia de la Ley Marco de Cambio Climático, la importancia que tiene que ver este anteproyecto para avanzar en toda la logística de lo que pasa este nuevo plan regional, el cual es un insumo básico para nosotros como municipalidad en un plan comunal de cambio climático, en avanzar en este plan. Nuestro voto es aprobar el anteproyecto. Gracias. Pasamos ahora a la Municipalidad de Teodoro Schmidt, su representante. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Evelyn Vázquez, directora de Medio Ambiente en Aseo y Ornato de la comuna de Teodoro Schmidt. Me uno a las palabras de mi colega, porque también es importante incorporar la visión de nuestro pueblo mapuche lafkenche. Y el tema de los recursos también es fundamental, ya que se aprueban las leyes, pero vienen sin recursos. Así que el voto de la comuna de Teodoro Schmidt es a favor. Muchas gracias, Evelyn. Pasamos ahora al representante de la Municipalidad de Temuco. Gracias, Patricio Figueroa, jefe de Medio Ambiente de la Municipalidad de Temuco, en representación, obviamente, de la Municipalidad de Temuco, y sumándome también a todas las opiniones que han habido de la autoridad hoy día presente, también de los colegas, representantes de varias municipalidades. Creemos, ¿cierto?, que una reforma del éxito que va a tener o que puede tener este PARC, ¿cierto?, está asociado con una reforma al despliegue estratégico y operativo que tenga el gobierno local. Dado que de una u otra forma la gestión ambiental en las diferentes regiones de Chile se realizan conforme al avance que tienen los diferentes municipios. La gestión ambiental local de una reforma es una tarea y responsabilidad que tienen las diferentes comunas en las diferentes regiones. Por lo tanto, eso en primera instancia hace mención a eso que debería traducirse no solamente en la parte estratégica operativa, sino que en lo concreto, cada una de esas medidas asociadas a los distintos presupuestos que tienen, a los indicadores, ¿cierto?, a las metas que tengan, y también obviamente el presupuesto para poder cumplir cada uno de esos objetivos, tiene que verse reflejado, ¿cierto?, en los diferentes territorios de la comunidad. Eso primero, y lo otro que también quería mencionar y hacer mención es que parte importante también del éxito que pueda tener el parque de la Funda
de la Araucanía, está asociado igual al llamado que se haga también a actores que no siempre están presentes en este tipo de iniciativas que tienen que ver con el sector privado. ¿Sí? Aquí tenemos que olvidarnos de que la gestión y la acción climática vamos a abordarla a nivel público, sino que tenemos que abrir esto, ¿cierto?, al accionar del sector privado, industria, ¿cierto?, de las diferentes industrias, al comercio, al retail, a las forestales, a las inmobiliarias que habitan en nuestros territorios también y que tienen que ser invitados también a poder conversar y a dialogar y a buscar puntos de común y oportunidades de colaboración. Así que también nos sumamos y votamos a favor, pero creyendo de que esto también va a tener una muy buena etapa de trabajo ahora en la parte de la consulta ciudadana. Gracias, don Patricio. Pasamos ahora a la Municipalidad de Vilcún. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Constancia Nostroza, vengo en representación de la Municipalidad de Vilcún y nuestro voto también es a favor. Muchas gracias. Gracias. Y por último, pasamos a la Municipalidad de Villarrica. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Maximiliano Fernández, subrogante del director de Medio Ambiente de Sergio Nato de la Municipalidad de Villarrica. Y en virtud de lo aquí expuesto y de las observaciones también realizadas, la Municipalidad de Villarrica está a favor de aprobar el anteproyecto del plan. Muchas gracias, don Maximiliano. Bueno, hago la consulta si queda algún municipio que no haya pronunciado en la votación. Estaríamos entonces ok. Bueno, estimados, creo que han sido bien elocuentes cada una de las intervenciones, importantísimas. Las recogemos, obviamente, todas. Creo que un punto importante también que mencionaba tanto el alcalde Patricio y Patricio, referente también a los otros actores, aquí todos los que somos motores de desarrollo, no solamente el mundo público, sino que esta sinergia que tiene que ver con el mundo privado, que es clave para el desarrollo de un territorio como nuestra región de la Araucanía, pero incorporando obviamente todas las visiones en este plan. Así que, bueno, como presidente de este COREC y como gobernador regional, apruebo también este anteproyecto de acción regional para el cambio climático. Eso. Muchas gracias y damos por finalizada esta mesa técnica. Que estén muy bien. Chao, jóvenes. Nos vemos. Muchas gracias. Muy bien. Chao, muy bien. Nos vemos. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Voy a obligarme. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Está bella usted. Hola. El sindicato municipal de la cordillera. Me voy a mandar.
Sí, y ayer estuvimos recordándonos del Consejo Local. Así que estamos conversando del tema del cultural. Estamos defendiendo el Consejo Cultural. Ya anunciamos que ya ya yo veo. No. Chao, chao. Sí, no.